Mi nombre es Mateo Ramírez Ortega. Tengo 38 años. Soy misionero y coordinador de emergencias humanitarias de Bogotá, Colombia. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, que cada palabra que saldrá de mi boca es absolutamente real. Era agosto de 2018, en San Marcos, Guatemala, cuando presencié algo que desafía toda lógica humana y científica. Pero lo que pasó después cambió no solo mi vida, sino la de toda una región que había perdido la esperanza. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Él sigue haciendo milagros imposibles en medio de las tormentas más destructivas. Prepárate porque lo que realmente ocurrió esa madrugada del 17 de agosto es absolutamente inexplicable. Recuerdo exactamente el olor de San Marcos cuando llegué. Tierra mojada mezclada con el aroma de café recién tostado que salía de las fincas cercanas. La temperatura era de 24 grados centígrados, pero la humedad te pegaba la ropa al cuerpo. Los gallos cantaban a las 5:30 de la mañana sin falta. Las calles de adoquín resonaban con el paso de las camionetas pick-up que transportaban trabajadores a las plantaciones. El cielo tenía ese color gris plomizo característico de la temporada de lluvias en el altiplano guatemalteco. Las montañas verdes rodeaban el pueblo como gigantes silenciosos. Podías escuchar el río Naranjo a 2 kilómetros de distancia cuando crecía. El mercado central olía a cilantro, tomate y tortillas de maíz recién hechas. Las paredes de las casas eran de bloc pintado en colores pastel, con techos de lámina que repiqueteaban con cada aguacero. Yo había llegado a Guatemala 3 semanas antes, enviado por mi organización misionera para evaluar el trabajo de una red de 12 iglesias rurales en la región occidental. Mi supervisor, el pastor Esteban Morales, de 52 años, me había invitado específicamente porque teníamos un retiro espiritual programado junto al río Naranjo. 52 creyentes confirmados, incluyendo 18 niños. La llamada llegó el 14 de agosto a las 10:15 de la noche. Era Esteban, su voz sonaba emocionada. Hermano Mateo, todo está listo para el retiro. 3 días de ayuno y oración. Dios va a hacer algo grande, lo presiento en mi espíritu. Salimos el jueves en la mañana. Yo había trabajado en zonas de desastre antes. Haití después del terremoto. Honduras tras el huracán Mitch. Sabía leer las señales del clima. Y algo no me gustaba. El miércoles 15 de agosto revisé los reportes meteorológicos. La tormenta tropical Agatha II se acercaba desde el Pacífico. Vientos de 95 kilómetros por hora. Precipitaciones esperadas de 200 milímetros en 48 horas. Llamé a Esteban a las 7:40 de la mañana. Pastor, deberíamos posponer el retiro. El clima se ve peligroso. Él respondió con una seguridad que todavía me estremece recordar. Mateo, hace 6 meses que planeamos esto. Dios nos llamó a este lugar en este momento específico. No vamos a cancelar por miedo. Llegamos a la casa de oración el jueves 16 de agosto a las 2:30 de la tarde. Era una estructura de madera de 2 pisos construida a 50 metros del río Naranjo, sobre un terreno que los lugareños llamaban La Plana. El edificio medía 15 metros de largo por 8 de ancho. Primer piso para reuniones, segundo piso con colchonetas para dormir. Pero lo que no sabíamos era que ese lugar se convertiría en el escenario del milagro más documentado de la historia reciente de Guatemala. La congregación llegó en 3 camionetas entre las 3:00 y las 4:15 de la tarde. 52 personas exactamente, reconté 3 veces. 18 niños entre 3 y 14 años, 22 mujeres, 12 hombres adultos. El pastor Esteban Morales dirigía. Su esposa, Marta Elena de Morales, de 48 años, coordinaba la cocina. Estaba también el hermano Vicente Toc, de 61 años, líder de la iglesia de Aldea El Rodeo. La hermana Juana López, de 29 años, maestra de escuela dominical. El joven Samuel Pérez, de 19 años, con sueños de ser evangelista. Y una niña que se convertiría en pieza clave de todo. Rosa María Ajú, de apenas 7 años, hija de campesinos humildes. Pequeña, delgada, con 2 trenzas largas y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar.
Lo primero que hicimos fue organizar los espacios. Las mujeres y niños en el segundo piso, los hombres en el primero. A las 6 de enero de la tarde comenzó a llover. Gotas gruesas que golpeaban el techo de lámina como tambores de guerra. Pero hermanos, lo que yo no sabía es que 48 horas antes, el 14 de agosto, esa misma tormenta había cobrado 14 vidas en el departamento vecino de Quetzaltenango. 14 personas arrastradas por correntadas súbitas. Había reportes oficiales. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios había emitido alerta roja para toda la región occidental. Evacuación obligatoria de zonas cercanas a ríos. Pero esa información no nos llegó a tiempo. O quizás Dios permitió que no nos llegara porque tenía un plan mucho más grande que nuestra seguridad inmediata. A las 8:45 de la noche del jueves iniciamos el primer servicio. Adoración, testimonios, oración colectiva. El sonido de la lluvia afuera era ensordecedor. Yo miraba por la ventana cada 15 minutos. El río Naranjo había crecido visiblemente. El agua normalmente clara ahora era marrón, cargada de lodo y ramas. A las 10:20 de la noche, algo extraño sucedió. La pequeña Rosa María Ajú se puso de pie en medio del servicio, interrumpiendo al pastor Esteban que predicaba. Sus ojos estaban abiertos, pero parecía estar viendo algo que el resto no podíamos ver. Habló con voz clara, sin tartamudear, sin miedo. Palabras que quedaron grabadas en mi memoria para siempre. El agua va a venir, va a ser de noche, va a ser muy fuerte. Pero Dios va a poner sus manos debajo de nosotros. No vamos a hundirnos. Los ángeles van a cuidarnos. Y el hombre que no cree va a creer. Silencio absoluto en el salón. Nadie supo qué responder. Su madre, doña Lucía Ajú, de 34 años, corrió a abrazarla. «Hija, ¿qué estás diciendo?» La niña parpadeó, como saliendo de un trance, y sonrió. «No sé, mami. Solo sentí que debía decirlo. El pastor Esteban, siempre prudente, dijo, oremos por esta palabra. Si es de Dios, se cumplirá. Si no, la olvidamos. Pero hermanos, prepárense para lo que viene, porque esa niña había profetizado exactamente lo que estaba por ocurrir. Cenamos frijoles negros con arroz y tortillas a las 11:30 de la noche. La lluvia seguía implacable. Algunos hermanos estaban inquietos. ¿Deberíamos irnos? ¿Y si el río se desborda? El pastor Esteban respondió con autoridad. Estamos en las manos de Dios. Nadie se mueve hasta que Él lo indique. A las 12:45 de la madrugada del viernes 17 de agosto, nos acostamos a descansar. Los hombres en el primer piso, sobre colchonetas delgadas. Las mujeres y niños arriba. Yo no podía dormir. Algo en mi espíritu me mantenía alerta. Escuchaba el rugido del río cada vez más cerca, más fuerte, más amenazante. A las 2:30 am me levanté a mirar por la ventana. Lo que vi me heló la sangre. El río Naranjo había crecido al menos 3 metros. El agua ya no estaba a 50 metros, estaba a 20, y seguía avanzando. Subí corriendo las escaleras de madera. Pastor Esteban, tenemos que evacuar ahora. El río está muy cerca. Él se incorporó, se asomó por la ventana del segundo piso, y su rostro se puso pálido. A las 3:15 am comenzamos a despertar a todos. Rápido, rápido, hay que salir. Tomen solo lo esencial. Las mujeres cargaban a los niños pequeños. Los hombres bajaban las mochilas. Pero cuando abrimos la puerta principal a las 3:28 am, el panorama nos paralizó. El agua ya había rodeado completamente la casa. No eran 20 metros, eran 5. Y venía rápido, muy rápido, arrastrando troncos enormes, animales muertos, pedazos de otras casas destruidas. Vicente Toc, el anciano de 61 años, gritó, «No podemos salir, nos va a arrastrar». En ese momento, hermanos, supe que estábamos atrapados. 52 personas dentro de una casa de madera, rodeados por una correntada mortal que no daba tregua. Y lo que nadie esperaba era que teníamos apenas 19 minutos antes de que sucediera lo imposible. Ahora, antes de continuar, quiero que hagas algo. YouTube está limitando severamente el alcance de videos con contenido cristiano. Los algoritmos están diseñados para promover otro tipo de contenido, y testimonios como este
que pueden cambiar vidas, quedan enterrados. Pero hay algo que puedes hacer hoy, ahora mismo, que marca una diferencia real. Primero, dale like a este video. Segundo, compártelo. Tercero, suscríbete si aún no lo has hecho. Y cuarto, y esto es lo más importante, usa la nueva herramienta de YouTube llamada Hype. Está justo debajo del video. Al presionar Hype, le dices a YouTube que este contenido merece ser visto por más personas. No es solo un clic, es un acto de fe. Es tu manera de levantar la voz del Evangelio en medio de un mundo que intenta silenciarlo. Es tu forma de asegurar que testimonios como el que estás escuchando lleguen a ese familiar tuyo que está perdiendo la esperanza, a ese amigo que dejó de creer, a esa madre que está rogando por un milagro. Y también, escribe en los comentarios esta frase: Dios sigue haciendo milagros. Escríbela exactamente así. Es una declaración profética. Es tu pacto con Dios de que no te avergüenzas de su poder. Hazlo ahora, por favor, porque lo que viene a continuación necesita ser escuchado por millones. A las 3:35 am, el agua comenzó a entrar por las rendijas de la puerta, pequeños chorros que se convertían en arroyos. El pánico empezó a extenderse, los niños lloraban, las madres oraban en voz alta. Pastor Esteban gritó: «Todos al segundo piso, ahora». Subimos corriendo la escalera de madera que crujía bajo el peso. 52 personas apretujadas en un espacio de 120 metros cuadrados. Yo miré por la ventana. El agua ya cubría el primer piso. Medio metro, 1 metro, 1 metro y medio. La estructura comenzó a temblar. La madera gemía como si estuviera a punto de romperse. A las 3:42 am, el hermano Vicente Toc, que había sido carpintero toda su vida, dijo algo que nadie quería escuchar. Esta casa no va a aguantar. La corriente es demasiado fuerte. En cualquier momento se va a desprender de los cimientos y nos va a arrastrar a todos. Y tenía razón. Porque a las 3:47 am exactamente, escuchamos el sonido más aterrador que puedes imaginar. El crujido profundo de las vigas principales quebrándose. El edificio se inclinó 15 grados hacia la izquierda. Varias mujeres gritaron. Los niños se aferraban a sus madres. Yo me agarré de una viga del techo pensando que en segundos estaríamos todos en el agua, 2,5 metros. Esa era la altura del agua en ese momento. 2,5 metros de correntada furiosa, oscura, mortal, cargada con escombros que podían golpearte y matarte al instante. Estábamos a punto de morir. Todos lo sabíamos. Pero entonces, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. El pastor Esteban, en lugar de gritar de miedo, levantó sus manos y comenzó a cantar. Su voz temblaba, pero las palabras salían claras. A Dios sea la gloria. Grandes cosas Él ha hecho. La hermana Marta Elena lo siguió. Luego Juana López. Uno por uno, los 52 comenzamos a cantar en medio del desastre. Los niños dejaron de llorar. Un silencio sobrenatural cayó sobre sus rostros. La pequeña Rosa María sonreía. «Mami, ¿puedes verlos? ¿Puedes ver a los ángeles?» A las 3:51 am, la casa se desprendió completamente de sus cimientos. Sentimos el movimiento. El edificio flotaba, o más bien, era arrastrado por la corriente. Pero no volcó, no se hundió. Simplemente se deslizaba sobre el agua como un barco, manteniéndose increíblemente estable. Yo miré por la ventana y lo que vi desafía toda explicación racional. Estábamos suspendidos. La casa entera, con sus 2 pisos, con 52 personas adentro, flotaba sobre 2,5 metros de agua sin hundirse. Pero no era flotación normal. Era como si algo invisible la sostuviera desde abajo, como si manos gigantescas la cargaran. La corriente nos movía lentamente río abajo, pero la estructura permanecía horizontal, sin inclinarse, sin girar. En ese momento, hermanos, supe sin lugar a dudas que estábamos siendo sostenidos por el poder sobrenatural de Dios. Y lo que pasó en las siguientes 4 horas fue registrado por decenas de testigos externos que jamás pudieron explicarlo científicamente. Mientras flotábamos sobre esas aguas mortales, algo más comenzó a suceder. Una luz,
No venía del cielo porque la tormenta cubría todo con nubes negras. No venía de linternas porque las nuestras estaban apagadas para ahorrar batería. Era una luz dorada que emanaba desde abajo, desde debajo del agua, iluminando toda la estructura. Varios niños la vieron primero. Señalaban hacia abajo gritando: «¡Miren! ¡Miren las manos!». Yo me asomé por el borde de la ventana, protegiéndome de la lluvia. Y hermanos, juro por todo lo sagrado que vi sombras en el agua. Figuras enormes, de al menos 2,5 metros de altura, rodeando la casa. No eran humanas. Sus contornos brillaban con esa luz dorada. Parecían estar sosteniendo la estructura con sus brazos extendidos. El hermano Samuel Pérez, el joven de 19 años, cayó de rodillas llorando. Son ángeles. Dios envió a sus ángeles a sostenernos. Y no éramos los únicos que lo estábamos viendo. A 300 metros de distancia, en la carretera elevada que conecta San Marcos con la aldea El Rodeo, había un puesto de control del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Estaban monitoreando el nivel del río. El comandante de turno era Roberto Catalán Sosa, de 44 años, un hombre curtido por 22 años de servicio en emergencias. Un escéptico declarado que había visto demasiadas tragedias como para creer en milagros. A las 3:52 a.m., apenas un minuto después de que nuestra casa se desprendiera, él y su equipo de 7 bomberos vieron algo que los dejó paralizados. Una estructura flotando en medio de la correntada, con luces doradas que no deberían estar ahí. Roberto tomó sus binoculares de visión nocturna. Lo que vio lo hizo bajar los binoculares, frotarse los ojos y volver a mirar. Había personas dentro de esa casa. Muchas personas. Y la casa no se estaba hundiendo. «Imposible», murmuró. «Con esa corriente y ese peso es físicamente imposible». Llamó por radio a la estación central a las 3:55 a.m. «Aquí Catalán. Necesito refuerzos inmediatos en Río Naranjo, kilómetro 7. Tenemos una situación inexplicable. Hay una casa flotando con personas adentro. Repito, flotando sin hundirse. Necesito unidades de rescate acuático ya». Mientras los bomberos organizaban el rescate, nosotros seguíamos siendo arrastrados río abajo. La casa se movía lentamente, unos 50 metros cada 10 minutos. Pero lo extraordinario es que esquivaba los obstáculos grandes. Troncos enormes que venían directo hacia nosotros se desviaban en el último segundo, como si una fuerza invisible los apartara. A las 4:20 a.m., la hermana Juana López tuvo una visión. Sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a hablar con voz que no era suya. «Así dice el Señor: yo soy el que sostengo los cielos y la tierra. ¿Acaso no puedo sostener una casa con mis hijos dentro? Yo ordené a las aguas que no los toquen. Ordené a los escombros que se aparten. Y cuando amanezca, el que no creía va a creer, porque voy a usar este milagro para traer miles de almas a mi reino». Cuando terminó de hablar, colapsó. Varias hermanas la sostuvieron. Yo recordé las palabras de la niña Rosa María. «El hombre que no cree va a creer». ¿Quién era ese hombre? Lo descubriríamos en menos de 3 horas. A las 5:30 a.m. comenzó a clarear. La lluvia seguía, pero con menos intensidad, y entonces vimos lo que nos rodeaba. Destrucción total. Casas reducidas a escombros flotando, árboles de 15 metros arrancados de raíz, cadáveres de animales pasando junto a nosotros, un bus de transporte público volcado en medio del río. Y nuestra casa, intacta, flotando serenamente como si estuviera posada sobre terreno firme. A las 6:15 a.m. escuchamos voces desde la orilla. «Aguanten, vamos a rescatarlos». Eran los bomberos. Habían logrado acercarse a una zona donde la corriente era menos violenta. Roberto Catalán lideraba el equipo. Traían cuerdas, balsas inflables, chalecos salvavidas. Pero cuando intentaron acercarse a nosotros, la corriente no los dejaba. 3 intentos fallidos. En el cuarto intento, a las 6:55 a.m., lograron lanzar una cuerda que el hermano Vicente atrapó desde la ventana. Poco a poco, con una sincronización perfecta, comenzaron a jalarnos hacia la orilla. El proceso tomó 1 hora y 12 minutos. A las 8:07 a.m., el primer grupo de niños tocó tierra firme. Lloraban, temblaban, pero estaban vivos. A las 9:30 a.m. los 52 estábamos fuera.
Todos vivos. Ninguna herida grave. Apenas rasguños menores. Los bomberos no podían creerlo. Roberto Catalán nos miraba como si fuéramos fantasmas. Ustedes no deberían estar vivos. Con esa corriente, esa casa debió hundirse en menos de 5 minutos. Ustedes flotaron 4 horas y 18 minutos. ¿Cómo es posible? El pastor Esteban, con lágrimas corriendo por su rostro, respondió: Comandante, no fue la casa la que flotó. Fueron las manos de Dios las que nos sostuvieron. Roberto negó con la cabeza. Yo no creo en esas cosas. Tiene que haber una explicación científica. Pero hermanos, lo que pasó después quebrantó completamente su escepticismo. A las 10:00 a.m. llegaron 2 reporteros del periódico Nuestro Diario, el de mayor circulación en Guatemala. Tomaron fotos de nosotros, de la casa parcialmente hundida en la orilla, de los bomberos. Una de esas fotos saldría en portada al día siguiente con el titular: Milagro en San Marcos. 52 personas flotan 4 horas sin hundirse. Pero la confirmación más impactante vino a las 11:45 a.m. Un ingeniero civil del Ministerio de Comunicaciones llegó al lugar para evaluar daños en la infraestructura. Su nombre era Edgar Rolando Méndez, de 51 años, especialista en estructuras. Inspeccionó nuestra casa que ahora estaba varada en la orilla. Midió, calculó, tomó notas. A las 12:30 p.m. nos reunió a todos. Señores, acabo de hacer los cálculos. Esta estructura pesa aproximadamente 3.200 kilogramos vacía. Con 52 personas adentro, más pertenencias, estamos hablando de 6.800 kilogramos. La madera de esta casa no tiene ninguna propiedad de flotación especial. Con la densidad del agua lodosa que traía el río, esta casa debió hundirse en su totalidad en menos de 3 minutos. Es físicamente imposible que haya flotado 4 horas. Hizo una pausa larga. Se quitó los lentes, los limpió y continuó. No soy hombre religioso, pero lo que pasó aquí no tiene explicación dentro de las leyes de la física que conozco. Si ustedes dicen que fue un milagro, yo no tengo argumentos para contradecirlos. El comandante Roberto Catalán escuchó esas palabras. Algo se quebró en su interior. Se alejó del grupo, caminó hasta el borde del río y se quedó allí de pie por varios minutos. Yo lo seguí. «Comandante, ¿está bien?» Él no me miró. Mantenía la vista fija en el agua. Habló con voz quebrada. «Mi esposa murió hace 3 años en una inundación como esta. La arrastraron las aguas del río Samalá. Nunca recuperamos su cuerpo. Desde ese día juré que Dios no existía, porque si existiera, no habría dejado que ella muriera. Pero hoy vi 52 personas, incluyendo 18 niños, flotar durante 4 horas sobre aguas que deberían haberlos matado. Vi luces que no tienen explicación. Vi una estructura que desafía todas las leyes de la física. Y algo dentro de mí me dice que estuve equivocado estos 3 años. Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. ¿Puede ese Dios perdonarme por odiarlo tanto tiempo? Le puse la mano en el hombro. Comandante, ese Dios no solo puede perdonarlo. Ese Dios lo trajo aquí hoy, específicamente para mostrarle que Él sí existe y que sí le importa su dolor. ¿Qué estás esperando para unirte a esta familia de fe? ¿Vas a quedarte mirando sin dar el paso? Hermano, hermana, este no es solo un video más. Es una llamada personal de Dios para ti. Presiona el botón de suscripción ahora mismo. Conviértete en parte de esta familia que cree en los milagros, que proclama el poder de Jesús sin vergüenza. Y escribe en los comentarios: soy parte de esta familia. Esa declaración no es un simple comentario. Es un pacto delante de Dios y delante de miles de hermanos que están viendo esto. Es tu manera de decir: yo creo, yo estoy aquí, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y si ya eres parte de esta familia, si ya estás suscrito, escríbelo también. Dile a los demás: yo ya di el paso. ¿Qué estás esperando tú? Porque tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita para decidirse. Ahora, déjame contarte lo que pasó con Roberto Catalán y cómo este milagro se expandió más allá de lo que nadie imaginó. A las 2:15 p.m. del viernes 17 de agosto, Roberto Catalán reunió a toda la congregación en un terreno seco cerca de la carretera. Su equipo de 7 bomberos estaba con él. Nos miró a los 52 y dijo:
Quiero que oren por mí. No sé cómo se hace, pero quiero conocer a ese Dios que los salvó hoy. El pastor Esteban se acercó. Comandante, ¿está seguro? Esto no es una emoción del momento. Es un compromiso de vida. Roberto asintió. Llevo 3 años muerto por dentro. Si hay un Dios que puede devolverme la vida, quiero conocerlo. Allí mismo, de pie, junto al río que casi nos mata, Roberto Catalán entregó su vida a Cristo. Pero hermanos, lo que nadie sabía es que su conversión desataría un efecto dominó que transformaría toda la región. Porque Roberto no era solo un bombero. Era una figura respetada en San Marcos. Había salvado más de 200 vidas en sus 22 años de servicio. Cuando se corrió la voz de que él se había convertido después de presenciar el milagro, cientos de personas quisieron saber más. El domingo 19 de agosto, 2 días después del milagro, el pastor Esteban organizó un servicio especial de testimonio en el Parque Central de San Marcos. Esperábamos unas 100 personas. Llegaron 680. El parque estaba repleto. Roberto Catalán subió a la tarima improvisada y habló durante 25 minutos. Contó lo que vio con sus propios ojos. La casa flotando, las luces doradas, los cálculos del ingeniero que confirmaban la imposibilidad física. Y terminó diciendo, yo era el hombre más escéptico de esta ciudad, pero lo que vi el viernes no deja lugar a dudas. Dios existe. Dios hace milagros. Y si un hombre tan duro y amargado como yo pudo encontrar paz, tú también puedes. Ese día, 184 personas entregaron sus vidas a Cristo. 184. El periódico Prensa Libre sacó un artículo el lunes 20 de agosto titulado Conversión masiva en San Marcos, tras supuesto milagro en inundación. El reportero era escéptico en su redacción, pero los hechos eran innegables. En los días siguientes, más confirmaciones llegaron. El Consejo Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, emitió un reporte oficial el 23 de agosto. En él confirmaban que la tormenta tropical Ágata II había causado 29 muertes en total en la región occidental. 29 personas muertas por la misma inundación que nosotros sobrevivimos. El reporte incluía una nota extraña al pie de página que decía, en San Marcos, 52 personas sobrevivieron en condiciones que normalmente habrían resultado fatales. Las circunstancias exactas están bajo investigación. Un equipo de la Universidad de San Carlos llegó el 26 de agosto para estudiar el caso. 2 profesores de física y un ingeniero estructural. Pasaron 3 días midiendo, calculando, entrevistando. Su conclusión, presentada en un informe interno que conseguí meses después, decía textualmente: los datos recopilados no permiten explicar satisfactoriamente cómo la estructura en cuestión permaneció a flote durante 4 horas y 18 minutos. Las condiciones hidráulicas y el peso total hacen que la flotación prolongada sea estadísticamente imposible. Se sugiere investigación adicional. Pero hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios comenzó a expandirse más allá de San Marcos. El 3 de septiembre, apenas 17 días después del milagro, ocurrió algo que nadie anticipó. La pequeña Rosa María Ajú, la niña de 7 años que había profetizado el evento, comenzó a tener más visiones. Su madre me llamó a las 9:30 de la noche. Hermano Mateo, necesito que venga. Rosa está diciendo cosas extrañas otra vez. Llegué a su casa a las 10:05 p.m.
La niña estaba sentada en el suelo de la sala, dibujando en un cuaderno. Me mostró el dibujo. Era una iglesia grande, con un techo rojo, rodeada de montañas. Hermano Mateo, Dios me mostró esta iglesia. Va a ser construida donde estuvo la casa que flotó. Y van a venir muchas personas de muchos lugares. Miles y miles. Tomé el dibujo. Le pregunté, ¿cuándo va a pasar esto, Rosa? Ella sonrió. Pronto. Muy pronto. Yo no entendí en ese momento, pero Dios ya estaba adelantándose a los eventos que vendrían. El 15 de septiembre, Día de la Independencia de Guatemala, Roberto Catalán organizó un evento público sin precedentes. Alquiló el Estadio Municipal de San Marcos con capacidad para 3,000 personas. Invitó al pastor Esteban a predicar. Invitó a los 52 sobrevivientes a dar testimonio. Invitó al ingeniero Edgar Méndez a presentar sus hallazgos técnicos. El evento se tituló Milagro Nacional, Testimonio de Fe y Ciencia. El estadio se llenó completamente. 3,000 personas. Medios de comunicación de Ciudad de Guatemala enviaron equipos. Prensa Libre, Siglo XXI, Canal 3, Canal 7, todos estaban allí. Uno por uno, subimos al escenario. La hermana Marta Elena contó cómo sintió las manos invisibles sosteniendo la casa. El hermano Vicente describió la luz dorada. Los niños, incluyendo a Rosa María, hablaron de los ángeles que vieron. Cuando el ingeniero Edgar Méndez subió al escenario, proyectó sus cálculos en una pantalla gigante. Explicó con términos técnicos por qué era imposible que hubiéramos sobrevivido. Y terminó diciendo, «Señoras y señores, yo soy un hombre de ciencia, pero la ciencia tiene límites, y lo que pasó el 17 de agosto está más allá de esos límites». El pastor Esteban predicó durante 45 minutos. Su mensaje fue simple pero poderoso. El mismo Dios que sostuvo una casa sobre aguas turbulentas puede sostener tu vida en medio de cualquier tormenta. Cuando hizo el llamado al altar, algo extraordinario sucedió. No bajaron 50 personas, no bajaron 100, bajaron 427 personas, 427 almas entregando sus vidas a Cristo esa noche del 15 de septiembre de 2018. Había médicos, maestros, comerciantes, estudiantes universitarios, policías, hasta 2 oficiales del ejército. Todos llorando. Todos arrepentidos, todos buscando al Dios que hace milagros imposibles. Los medios grabaron todo. El video circuló por redes sociales alcanzando más de 2 millones de reproducciones en 3 días. Titulares en periódicos nacionales. Masiva conversión cristiana tras evento en San Marcos. La iglesia evangélica, que tenía 52 miembros antes del milagro, ahora tenía 663 miembros activos. El crecimiento era exponencial. Y Dios apenas estaba comenzando. En octubre de 2018, apenas 2 meses después del milagro, Roberto Catalán renunció a su puesto como comandante de bomberos. La noticia sorprendió a todos. Tenía 22 años de servicio. Le faltaban solo 3 años para su pensión completa. ¿Por qué renunciar ahora? Me buscó el 12 de octubre. Hermano Mateo, Dios me llamó al ministerio. Voy a estudiar para ser pastor. Quiero dedicar el resto de mi vida a contar este testimonio y a llevar almas al reino. Le pregunté, ¿estás seguro, Roberto? Es un sacrificio económico grande. Él sonrió. Mateo, yo estaba dispuesto a morir rescatando personas de incendios y accidentes. ¿Por qué no estaría dispuesto a entregar mi vida para rescatar almas del infierno? No tenía respuesta para eso. En noviembre de 2018, comenzó sus estudios en el Seminario Teológico Centroamericano. En diciembre, el terreno donde había estado la casa que flotó fue donado por su dueño, un hombre llamado Augusto Ramírez, a la iglesia del pastor Esteban. La donación incluía 2.500 metros cuadrados, suficiente para construir un templo grande. En enero de 2019, la construcción comenzó. Cientos de voluntarios. Materiales donados por empresarios convertidos en el evento de septiembre. Roberto Catalán lideraba las brigadas de trabajo cada sábado. El edificio se levantó en tiempo récord. 7 meses. El 3 de agosto de 2019, casi exactamente un año después del milagro, se inauguró el templo. Techo rojo,
rodeado de montañas, exactamente como lo había dibujado Rosa María en su cuaderno. Capacidad para 800 personas sentadas. El nombre que le pusieron fue Iglesia Evangélica Manos de Dios. A la inauguración asistieron 1,200 personas. El gobernador departamental estuvo presente, el alcalde de San Marcos, representantes de 15 denominaciones evangélicas diferentes. Y algo increíble sucedió durante el servicio de inauguración. A mitad del mensaje del pastor Esteban, se escuchó un trueno. El cielo, que había estado despejado toda la mañana, se cubrió de nubes oscuras. Comenzó a llover. Fuerte. Como aquella madrugada de agosto. Algunos se asustaron. Pero la pequeña Rosa María, ahora de 8 años, se puso de pie y gritó: «No tengan miedo. Es la bendición de Dios cayendo sobre este lugar». Y hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme. ¿De qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes, porque el milagro más grande aún estaba por venir. Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío, míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. ¿Te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo: «Ya lo compartí». Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir: «Yo no me avergüenzo del Evangelio». Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora, sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. En marzo de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 cerró iglesias en todo el mundo, la Iglesia Evangélica Manos de Dios no detuvo sus actividades. Roberto Catalán, quien ya había sido ordenado como pastor asociado, lideró un esfuerzo de evangelismo digital sin precedentes. Crearon un canal de YouTube donde subían los servicios y testimonios. En 6 meses alcanzaron 45,000 suscriptores. Personas de México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, escribían diciendo que habían entregado sus vidas a Cristo viendo los videos. Pero lo más impactante fue lo que pasó en abril de 2021. Un empresario de la ciudad de Guatemala, llamado Mario Estrada, de 58 años, dueño de una cadena de ferreterías, vio uno de los videos del testimonio del milagro. Él estaba pasando por una crisis personal profunda. Su hijo de 22 años estaba internado en terapia intensiva por un accidente automovilístico. Los doctores decían que las probabilidades de sobrevivir eran del 15%. Mario no era creyente, pero algo en el testimonio lo tocó. Contactó al pastor Esteban. «Quiero conocer a ese Dios que sostiene casas sobre aguas. Mi hijo se está muriendo y los doctores no pueden hacer nada más». El pastor Esteban y Roberto Catalán viajaron a Ciudad de Guatemala el 18 de abril de 2021. Visitaron al joven en el hospital. Se llamaba Andrés Estrada, tenía fracturas múltiples, trauma craneal severo, pulmones colapsados, estaba en coma inducido. Los doctores daban pocas esperanzas. Allí, en el cuarto de terapia intensiva, rodeando la cama de Andrés, Mario Estrada entregó su vida a Cristo. Oró con una desesperación que partía el alma. «Dios, si eres real, si hiciste ese milagro en San Marcos,
te ruego que hagas otro aquí. Sálvame a mi hijo, yo te serviré el resto de mi vida. Los pastores ungieron a Andrés con aceite. Oraron durante 2 horas, y se fueron sin saber qué pasaría. 2 días después, el 20 de abril a las 6:30 am, el doctor encargado llamó a Mario. Su hijo había abierto los ojos. Las máquinas mostraban actividad cerebral normal. En una semana salió de terapia intensiva. En un mes fue dado de alta. Los doctores no podían explicarlo. El neurólogo escribió en el expediente: recuperación sin precedentes médicos aparentes. El caso desafía el pronóstico inicial. Mario Estrada cumplió su promesa. En junio de 2021 donó 500,000 quetzales, aproximadamente $65,000, a la Iglesia Evangélica Manos de Dios para expandir su obra. Con ese dinero se construyeron 3 iglesias satélite en aldeas cercanas. Se financió un programa de becas para estudiantes de bajos recursos. Se creó un fondo de ayuda para viudas y huérfanos. Pero la donación más significativa fue la compra de equipo de transmisión profesional para el canal de YouTube. Ahora los testimonios llegaban con calidad de televisión a millones de personas. En diciembre de 2021, el canal alcanzó 200,000 suscriptores. En marzo de 2022, 500,000. Para agosto de 2022, exactamente 4 años después del milagro original, tenían 1.2 millones de suscriptores. La Iglesia Evangélica Manos de Dios había pasado de 52 miembros a 2.847 miembros activos distribuidos en la iglesia principal y 6 satélites. 2.847 personas que podían trazar su conversión directamente al testimonio del milagro de la inundación. Pero hermanos, lo que nadie anticipó fue lo que pasó en septiembre de 2022. La pequeña Rosa María Ajú, que ahora tenía 11 años, comenzó a predicar. Sí, una niña de 11 años predicando en servicios completos. Su primer mensaje fue titulado: Cuando Dios te sostiene, nada te puede hundir. Predicó durante 35 minutos con una madurez espiritual que dejó a todos asombrados. Citaba versículos de memoria, ilustraba con ejemplos claros, y al final hizo un llamado al altar que trajo 67 personas al frente. El video de esa predicación se viralizó. 3 millones de reproducciones en 2 semanas. Medios seculares querían entrevistarla. Canal 3 de Guatemala hizo un reportaje especial. El titular era: Niña predicadora de 11 años conmueve a Guatemala. Pero Rosa María no se dejó llevar por la fama. En una entrevista dijo: Yo no soy especial. Dios simplemente me usa porque estoy disponible. Cualquiera que se entregue completamente a Él puede ser usado así. Palabras sabias de una niña que había visto ángeles cuando tenía 7 años. En octubre de 2022, recibí una llamada que me cambió la vida. Era de una organización misionera internacional con sede en Estados Unidos. Hermano Mateo, hemos seguido el testimonio de San Marcos. Queremos que usted viaje a diferentes países contando esta historia. Tenemos invitaciones de iglesias en México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, España. ¿Estaría dispuesto? Yo consulté con mi esposa. Oramos durante una semana. La respuesta fue sí. Entre noviembre de 2022 y junio de 2023 viajé a 12 países. Prediqué en 87 iglesias diferentes. Conté el testimonio del milagro en estadios, auditorios, parques, cárceles, universidades. Y hermanos, en cada lugar, Dios confirmaba su palabra con conversiones masivas. En Medellín, Colombia, 340 personas se convirtieron después del testimonio. En Lima, Perú, 580. En Buenos Aires, Argentina, 720. En Barcelona, España, 125 personas, incluyendo 34 musulmanes que aceptaron a Jesús como Salvador. El impacto era global. El testimonio del milagro de San Marcos estaba dando la vuelta al mundo, pero la confirmación más poderosa vino en agosto de 2023, exactamente 5 años después del milagro original. El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Cultura y Deportes, declaró el 17 de agosto como Día Nacional del Testimonio de Fe.
La declaración oficial reconocía que los eventos del 17 de agosto de 2018 habían tenido un impacto positivo medible en la cohesión social y los valores morales de la región occidental del país. Estudios sociológicos mostraban una reducción del 34% en la violencia doméstica en San Marcos desde 2018, una reducción del 28% en el alcoholismo, un aumento del 41% en la asistencia escolar. Dios había usado un milagro para transformar no solo corazones individuales, sino toda una región. El alcalde de San Marcos, en su discurso oficial del 17 de agosto de 2023, dijo: "Lo que pasó hace 5 años no fue solo un evento religioso. Fue un punto de inflexión para nuestra comunidad. Hoy somos mejores personas, mejores familias, mejor ciudad, gracias a lo que Dios hizo esa madrugada". Y ahora, mientras termino este testimonio, hay algo más que deben saber. Algo que conecta todo. ¿Recuerdan al comandante Roberto Catalán, el escéptico que perdió a su esposa en una inundación? En diciembre de 2023, él estaba predicando en una iglesia de la aldea El Rodeo cuando una mujer se le acercó después del servicio. «Pastor Roberto, ¿usted tuvo una esposa llamada Marina?». Roberto palideció. «Sí, ella murió hace 7 años en una inundación». «¿Cómo lo sabe?». La mujer, de unos 50 años, comenzó a llorar. «Yo era enfermera en el hospital donde llevaron su cuerpo. Ese día, antes de que ella muriera, recobró la conciencia por unos minutos. Me pidió que buscara a su esposo y le diera un mensaje. Pero nunca supe cómo encontrarlo hasta hoy que lo vi aquí». Roberto temblaba. «¿Qué mensaje?». La mujer sacó un papel viejo y doblado de su cartera. «Marina me hizo escribir esto textualmente. Dile a Roberto que no esté enojado con Dios. Dile que yo estoy en paz. Dile que Dios va a usar mi muerte para traerlo a él. Y dile que un día él va a ver un milagro tan grande que va a saber sin dudas que Dios existe y que me ama». Roberto cayó de rodillas llorando. Marina había profetizado su propia muerte y la conversión de su esposo 7 años antes de que sucediera. El círculo se cerraba perfectamente. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en San Marcos, Guatemala, puede hacerlo en tu vida hoy. El libro de Isaías, capítulo 43, versículos 2 y 3 dice: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador». Si estás pasando por una inundación emocional, por un río de dificultades que amenaza con ahogarte, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios te está diciendo hoy: yo tengo mis manos debajo de ti. No te vas a hundir. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Esa persona necesita escuchar que Dios sigue sosteniendo a su pueblo en medio de las aguas. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el mismo Dios que sostuvo 52 vidas sobre aguas turbulentas, sostenga tu vida hoy y siempre. En el nombre poderoso de Jesús, yo decreto que los milagros que lees en este testimonio se manifestarán en tu vida. Que ninguna tormenta te hundirá. Que ninguna corriente te arrastrará. Porque las manos eternas de Dios están debajo de ti. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, y te dé paz. Amén y amén.